Bienvenidos al curso sobre gestión de residuos sólidos. En este curso vamos a ver los siguientes temas. Primero, objetivo del curso. Segundo, alcance. Tercero, ¿qué es un residuo sólido? Cuarto, clasificación de los residuos sólidos. Quinto, gestión integral de residuos. El objetivo de este curso es conocer las generalidades sobre los residuos sólidos que son generados en las diferentes actividades humanas y que implican un alto impacto en nuestro ambiente, e identificar las diferentes formas de clasificarlos, conocer las diferentes fases de la gestión integral de los residuos sólidos desde su origen hasta la disposición final del mismo. En este curso revisaremos cómo se definen los residuos sólidos, su clasificación. Veamos qué se considera un residuo. Un residuo o desecho es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales o de servicios que el generador abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de aprovechamiento, transformación en un nuevo bien con un valor económico o de disposición final. ¿Cómo se clasifican los residuos? Los residuos tienen 4 tipos de clasificación, según su estado, su origen, su composición y su tratamiento. En cuanto al estado, tenemos los residuos líquidos o vertimientos, como por ejemplo las aguas residuales de una casa, provenientes de baños, cocina, lavadora, etc. Tenemos residuos sólidos, que son los que nos competen en nuestro curso, tales como los sobrantes de alimentos, y por último tenemos los residuos de tipo gaseoso o emisiones, por ejemplo los provenientes de un exhausto de un vehículo. La clasificación de los residuos de acuerdo a su origen es algo complejo, debido a la heterogeneidad de los mismos. Puede incluirse en un mismo elemento en diferentes categorías de una clasificación. En general tenemos dentro de esa clasificación los siguientes tipos de residuos: los residuos domésticos, institucionales, comerciales y de servicios, industriales, agrícolas, de construcción y hospitalarios. Los residuos domésticos son aquellos producto de las actividades en nuestros hogares, como por ejemplo restos de comida, papel, cartón, plástico, vidrios, textiles, entre otros. Los residuos institucionales son generados, por ejemplo, por bancos o centros de enseñanza. Los residuos comerciales y de servicios son aquellos provenientes de mercados, almacenes, centros comerciales. Los residuos industriales son los provenientes de procesos industriales. Su tipología y composición es muy variada, pues dependerá del proceso productivo. Un ejemplo es la chatarra. Residuos agrícolas generados de las actividades propias de la ganadería, agricultura y las actividades forestales respectivamente. En general son orgánicos como restos de alimentos, pero también pueden incluir residuos de envases con plaguicidas. Residuos de construcción son generados en obras de excavación, nuevas construcciones, reparación, remodelación, rehabilitación y demolición, incluidos los de obra menor y reparación domiciliaria, por ejemplo los escombros. Los residuos hospitalarios son los resultantes de la atención médica, en hospitales, consultorios, tanto para humanos como para animales. Otra forma de clasificarlos es de acuerdo a su composición. Se pueden clasificar en urbanos, peligrosos o especiales. Veamos. Los residuos urbanos en general agrupan aquellos residuos de carácter doméstico, comercial o institucional y en su mayoría está compuesto por papel, cartón, residuos orgánicos, etc. Estos residuos no se consideran de carácter peligroso o con un mínimo de estos, por ejemplo las baterías. Los residuos peligrosos son aquellos residuos o desechos que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radioactivas pueden causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Asimismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos. Por ejemplo, podrían ser los envases de pesticidas, los residuos hospitalarios, desechos nucleares, entre otros. Finalmente, en este grupo tenemos los residuos especiales,
que son aquellos que por su composición o volumen requieren la adopción de medidas especiales durante la recogida, el almacenamiento, el transporte, el tratamiento y la disposición final. Por ejemplo, los escombros, los residuos eléctricos y electrónicos, muebles de gran tamaño, animales muertos, etc. Además, hay una clasificación general que podemos utilizar en casa y en las empresas. Los residuos aprovechables son aquellos que por medio de un manejo integral obtenemos materiales recuperados que se reincorporan al ciclo económico y productivo en forma eficiente, por medio de la reutilización, el reciclaje y la incineración con fines de generación de energía, y el compostaje o cualquier otra modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales y económicos. Los residuos no aprovechables son todos aquellos elementos desechados que no tienen oportunidad de aprovechamiento, reutilización o reciclaje. Son residuos que se llevan a disposición final. De acuerdo a la normatividad vigente, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió la Resolución 2184 de 2019, que entró en vigencia a partir de enero de 2021. Veamos para qué nos sirve esta normatividad. Nos ayuda a clasificar los residuos de una forma más sencilla al utilizar solo 3 colores y de esta forma crear una verdadera cultura de reciclaje en nuestra casa y las empresas en general. Miremos en qué consiste esta clasificación. Establece el código de colores blanco, negro y verde para los contenedores de basura, canecas de reciclaje y bolsas que se utilicen en la separación de residuos en la fuente de la siguiente manera. Color blanco para depositar los residuos aprovechables, como plástico, botellas, latas, vidrio, metales, papel y cartón. Color negro para depositar residuos no aprovechables como el papel higiénico, servilletas, papeles y cartones contaminados con comida, papeles metalizados, entre otros. Y color verde para depositar residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, desechos agrícolas, etc. Veamos algunos tips para la clasificación de residuos en las empresas. Puedes seguir utilizando los puntos ecológicos o canecas con los colores definidos en la GTC 24, adicionando la caneca de color negro y utilizando las bolsas del color que establece la nueva resolución 2184 de 2019. Si para la prestación de los residuos ante la empresa de servicio público de aseo utilizas contenedores grandes, y no bolsas, debes cumplir con el código de colores establecidos en la resolución 2184 de 2019. Implementa una cultura TSR, reduce, recicla y reutiliza. Y para la clasificación de residuos en casa, implementa canecas independientes para separar residuos. Separa correctamente los residuos que generes a diario para que se les pueda dar un nuevo uso. Lee las etiquetas y envases de los productos ya que contienen información útil sobre reciclaje. Los residuos especiales como aparatos electrónicos, pilas, aceite y medicamentos, colócalos aparte en un recipiente y llévalos a los puntos de disposición de los centros comerciales. Recicla el aceite usado en un contenedor especial como botellas de vidrio o plástico y nunca lo tires por el inodoro o por la pila de la cocina. Limpia los envases de comida como cajas de leche, latas o botes antes de llevarlos al contenedor. Para optimizar nuestros espacios de almacenaje, puedes aplastar las cajas Tetra Pak, bricks y las botellas de plástico. ¿Sabías que actualmente se estima que el promedio de basura generada por persona es 1 kilogramo diario? Es una cantidad alarmante. Es por ello que debemos tener una conciencia o cultura de reciclaje. El papel se puede reciclar hasta 6 veces y reusarse. Veamos algunos ejemplos para poner en práctica. Como aprendimos hace un momento, un solo elemento puede estar clasificado de diferentes maneras. ¿Dónde se clasifican los residuos generados de la remodelación de un baño? Bien, tenemos que son residuos sólidos que por su origen son de construcción, por su composición son residuos urbanos y no se consideran peligrosos, pero sí son especiales porque requieren de un transporte y disposición especial. Algunos elementos pueden ser aprovechables y otros no.
Veamos un segundo ejemplo. ¿Dónde se clasifican los envases de plaguicidas? Son residuos sólidos que por su origen son agrícolas. Por su composición son residuos peligrosos y no son aprovechables por sus características de peligrosidad. Requieren de un tratamiento y disposición final especial. La razón más importante por la que debemos conocer la clasificación de los residuos es porque el primer paso para mitigar su impacto en nuestro ambiente es hacer una correcta separación o segregación de la misma desde su origen y desde allí dar el mejor tratamiento según sus características y condiciones. De acuerdo a la normatividad vigente que regula la prestación del servicio público de aseo, se establece que la gestión integral de residuos sólidos es el conjunto de operaciones y disposiciones encaminadas a dar a los residuos producidos el destino más adecuado desde el punto de vista ambiental, de acuerdo con sus características, volumen, procedencia, costos, tratamiento, posibilidades de recuperación, aprovechamiento, comercialización y disposición final. La adecuada gestión de los residuos sólidos involucra todas las acciones del ciclo de vida de un producto que se convierte en el desecho. Estas son, primero, reducción en el origen, segundo, generación, tercero, almacenamiento in situ, que incluye la separación en la fuente, cuarto, recolección y transporte selectivo de los residuos aprovechables y no aprovechables, quinto, tratamiento y reciclaje, sexto, transferencia a disposición final, y séptimo, disposición final. Una vez el residuo se genera, el generador debe clasificarlo en aprovechables y no aprovechables. El aprovechamiento de los recursos sólidos permite conservar y reducir la demanda de recursos naturales, disminuir el consumo de energía, aumentar la vida útil de los sitios de disposición final. Adicionalmente, el material aprovechado puede representar una ganancia económica cuando son comercializados como materia prima para otros productos. En esta fase, básicamente el generador debe propender por identificar formas de reusar los elementos que ha desechado. Si esto ya no es posible, debe clasificarlos para su reciclaje. El generador debe hacer un análisis del tipo de residuos que produce en su hogar, institución o industria para determinar el tipo, tamaño y color de contenedores que requiere para realizar la respectiva clasificación de los residuos, para posteriormente ser transportados al sitio de recuperación o reciclaje o para llevarlos a su disposición final. La recolección hace referencia a la acción y efecto de recoger y retirar los residuos sólidos de uno o varios generadores efectuada por la persona prestadora del servicio. La recolección de los residuos se hace de manera independiente para los residuos aprovechables y para los no aprovechables. Los residuos aprovechables son recogidos por personal dedicado a la recuperación de los desechos, como los recicladores. También algunos residuos deben ser recogidos y transportados por su generador a centros especializados. Tal es el caso de celulares en desuso, baterías, pilas, entre otros. En cuanto al transporte, nos referimos al traslado de los residuos desde el punto en que se producen o almacenan hasta otro lugar donde van a depositarse, tratar o eliminar. El transporte se puede llevar a cabo de la siguiente manera. Transporte interno desde el lugar de generación del residuo hasta el sitio de almacenamiento temporal o acopio. Y el transporte externo, que es el desplazamiento desde las instalaciones hasta el punto externo donde se encuentra la instalación que realizará el tratamiento o disposición final del residuo. El transporte de los residuos es considerado un servicio público y como tal está a cargo de las autoridades municipales. De acuerdo a lo anterior, los residuos pueden ser transportados de manera independiente tanto para las plantas de aprovechamiento o tratamiento y recuperación como a sitios de disposición final, que para residuos no peligrosos debe ser hacia un relleno sanitario. Hay diferentes formas de aprovechar los residuos. Veamos de manera general tres de ellas. Una es el reciclaje. Consiste en someter a un producto ya utilizado a un tratamiento para obtener un nuevo objeto con la misma o diferente utilidad. El reciclaje puede constar de varias etapas: procesos de tecnologías limpias, reconversión industrial, separación, recolección selectiva, acopio, reutilización, transformación y comercialización.
El compostaje consiste en la transformación de residuos orgánicos como residuos de jardinería, corte de prados o desechos de preparación de alimentos en un material biológico que puede ser usado como abono orgánico para cultivos de jardinería, etc. Tiene la ventaja de ser de bajo costo, disminuye el uso de abonos químicos que contaminan el suelo o las aguas subterráneas y los mismos productos cultivados. Otra forma de aprovechamiento es el uso de los residuos para generar biogás. Es un gas combustible que se genera a partir de la degradación de residuos orgánicos o vegetales. Puede ser utilizado como gas natural para cocinar. Siguiendo con los elementos de gestión de residuos sólidos, tenemos su tratamiento, que es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los cuales se modifican las características de los residuos sólidos, incrementando sus posibilidades de reutilización para minimizar los impactos ambientales y los riesgos para la salud humana. Incluye las operaciones de preparación de residuos, valorización y eliminación. El tratamiento puede ser usado para cualificar los residuos, obtener un aprovechamiento de ellos o hacerlos desaparecer, devolviendo los materiales en condiciones ambientalmente aceptables a los dos ciclos productivos o al medio natural. La forma correcta, tanto técnica como ambientalmente, de disponer los residuos sólidos no aprovechables es a través de los rellenos sanitarios, que no debemos confundir con botaderos al aire libre, ya que los rellenos sanitarios son técnicamente seleccionados, diseñados y operados para la disposición final controlada de residuos sólidos, sin causar peligro, daño o riesgo a la salud pública, minimizando y controlando los impactos ambientales y utilizando principios de ingeniería para la confinación y aislamiento de los residuos sólidos en un área mínima con compactación de residuos, cobertura diaria de los mismos, control de gases y lixiviados, que son los residuos líquidos provenientes de la descomposición orgánica de los desechos, y cobertura final.